Comunícate. 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Comunícate 2014 que cierra hoy nuestra semana de comunicaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola. Durante toda esta semana hemos tenido la oportunidad de poder escuchar a grandes ponentes del sector de la comunicación que nos han dejado valiosos aprendizajes con respecto a este reto que nos da las nuevas tecnologías de la información y cómo se desarrolla hoy las comunicaciones, ¿no? Cómo se ejercen el día de hoy. Para esta oportunidad también hemos querido tratar un tema sobre un medio de comunicación masivo como es la televisión y dentro de la televisión tratar un personaje, un profesional del medio como es el reportero de televisión. Para esta oportunidad hemos invitado a Fabricio Escajadillo. Fabricio Escajadillo es reportero de Punto Final, de Frecuencia Latina. Nació en Cusco, estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad San Marcos de Lima, además Ciencia de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Está además preparando su primer libro de cuentos con la denominación provisional de Jardín Salvaje. Ha escrito también para Perú 21 en la sección Ciudad, reportero en Reporte Semanal, reportero de Panorama, conductor de Sincox 24, reportero del Coro de la Cárcel y, como bien he dicho, reportero de Punto Final. Fabricio, bienvenido a nuestro set de televisión. Más o menos la dinámica de la charla de hoy serán 45 minutos de exposición y luego pasaremos a las preguntas de nuestros alumnos. Los dejo con Fabricio Escajadillo. Gracias. Okay. Gracias. A ver, lo primero que quiero contarles a ustedes es un poco el perfil mío. Cada reportero no es igual que todos, somos diferentes. Y lo principal que quiero decirle es mi experiencia desde el punto de vista de un reportero de televisión que nunca había hecho televisión antes. Yo fui abogado durante 5 años de mi vida y decidí emprender una nueva carrera porque no era lo mío el derecho. Entonces lo que hice fue postular desde Cachimbo, como muchos de ustedes, en una universidad particular que era San Martín. La primera vez que estuve en una sala de redacción fue cuando entré a trabajar al Grupo del Comercio y cuando estuve haciendo mis prácticas ahí como más o menos en el año 2004 o 2005. Luego de eso ingresé a trabajar como redactor en Perú 21 y aprendí el oficio de la reportería escrita, que en principio me ayudó mucho a lo que iba a hacer después a la hora de ingresar a un canal de televisión. Lo primero que ustedes tienen que saber, si es que quieren ser reporteros de televisión, lo primero que tienen que saber, tener clarísimo, es que hay una cosa que se llama... hay una cosa que es clara, que se llama nosotros nunca tenemos una opinión, nuestra opinión realmente no cuenta, no vale. Hay muchos reporteros de televisión que hacen farándula o que hacen cosas que no tienen mucho peso periodístico para la sociedad, que no les ayuda mucho a una sociedad a crecer. Este no es mi caso. Yo desde un principio tuve claro que lo que tenía que hacer era no manifestar mi opinión. Luego de eso trabajé en Reporte Semanal y luego pasé a Panorama y luego llegué después de hacer 5x24, trabajé con Nicolás Lucar
desde marzo del año pasado, que estoy en punto final. Lo primero que quiero hacer para poder explicarles cómo armo yo un reportaje, cómo se genera un programa de televisión y cómo vamos armando la estructura y cómo se cuenta una historia en televisión que es totalmente diferente a cómo contarla en un texto para un periódico o hacer un trabajo en una web, es poner los primeros minutos de un reportaje que he traído. Ustedes pueden ayudarme. Se llama Las cartas de Timaná. Fue emitido a mediados del año pasado. Antes de darle play, quiero decirles algo. ¿Cómo se gesta un reportaje como este? Este fue un reportaje que tuvo, el que ustedes van a ver, fue un reportaje que tuvo alrededor de entre 15 y 16 puntos de rating y tuvo picos de 25 puntos. Esto en televisión es tocar el cielo prácticamente. Fue uno de los reportajes más vistos del año pasado. Creo que fue el más visto en el canal, pero no estoy seguro. Deben haber habido otros, probablemente. ¿Cómo se gesta un reportaje como este? Nosotros nos reunimos en un programa que tiene varios perfiles de reporteros. Hay un reportero que se dedica a hacer las cosas políticas, hay otro reportero que se dedica a hacer, tiene más facilidad para contar historias, para hacer crónicas sociales, para sumergirse en personajes que no tienen nombres famosos, sino son personas comunes. Hay otro que puede hacer cosas de farándula, etc. Yo más o menos era un reportero en esa época que le gustaba hacer crónicas, que se le gustaba salir a la calle, que le gustaba mecharse con los cobradores, que levantaba a un mendigo, que contaba la historia de un anciano, que se iba a un hospital y contaba la historia de una familia que había sido abandonada por los médicos, etc. Ese era más o menos mi perfil. Todos los martes, en todos los programas de reportajes dominicales, se junta el grupo de reporteros con el productor y el director y cada reportero plantea 3 o 4 temas diferentes. Este es el vía crucis, digamos, entre comillas, de todo reportero, porque todos los martes uno tiene que traer siempre 4 o 5 temas diferentes, o 3 temas diferentes, o 2 en el peor de los casos, pero que estén debidamente fundamentados con todo lo que tiene que tener un reportaje, con el personaje claro, con la historia clara, con las fuentes claras y con la estructura ya más o menos en la cabeza. Luego le voy a explicar por qué es importante todo eso. El reportaje que a mí me aceptaron para esta semana fue este reportaje porque el día lunes yo me había reunido con este hombre en la cárcel y este hombre me había prometido una cosa que era fascinante. Me quería contar todo lo que él había conocido respecto de un asesinato, que era el asesinato de Luis Choy, contármelo en cartas. Así es como comienza. Solamente veamos los primeros minutos, yo luego les voy a explicar más o menos. En realidad no es importante verlo todo, sino cómo fue hecho, ¿no? El que se ha convertido en el más famoso delincuente del país, Carlos Alberto Timaná, le mandó desde el penal de Piedras Gordas, donde ahora está recluido, unas increíbles cartas a nuestro reportero Fabricio Escajadillo, donde dice cosas sinceramente sorprendentes. Aquí la historia. Martes 2 de julio, casi la 1 de la tarde. A mí me gusta hacer los tratos directos. Yo no uso intermediarios. La que escuchan es la voz de Carlos Alberto Timaná, desde el corazón del penal de Piedras Gordas, el delincuente más famoso de estos tiempos, asegurándonos de pronto poseer información. Primero que ustedes tienen que saber a la hora este probablemente ya los enganchó el reportaje. ¿Por qué los engancha el reportaje? Porque no hay floro. Quítense ustedes de la cabeza que hacer televisión es una cosa fácil, o que el reportero de televisión es un periodista de segundo nivel que está por sobre quienes escriben textos en un periódico, en una revista. Es otra cosa totalmente diferente, ni mejor ni peor. La historia inicia desde el minuto 0, no existe el floro. El primer texto es información. Martes, 3 de la tarde, 5 p.m., recibo una llamada de un hombre que me dice algo no pensado y de frente entra la información él. Yo no uso intermediarios, lo que te voy a entregar es una cosa que nunca antes se ha visto. Y lo que va a ocurrir después es que ya entramos a la trama y ya entramos a la historia. Un reportaje existe desde que comienza hasta que termina. Esto puede parecer tonto, pero en realidad tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la historia no está fuera jamás del punto inicial. Lo que nos interesa es plantear desde el principio que ustedes tengan el reportaje, plantear cuál es la historia que yo voy a contar. Yo no voy a contar cuál es
cuáles fueron los móviles de Carlos Alberto Timaná para robar un banco. No voy a contar cuántas mujeres tuvo él en su vida, si era una buena persona o una mala persona. Lo que yo voy a contar es lo objetivo. Entonces, tengan ustedes siempre claro cuál es el hilo que va a unir toda la estructura del reportaje. La estructura del reportaje comienza con una llamada y va a terminar con un desenlace que es la supuesta autoría de aquel que mató al periodista Luis Choy del Comercio. Eso es lo primero, tener clara la estructura. La estructura es una cosa sencilla, uno podría decirla en una frase, la estructura no puede ser muy complicada y además tiene que ser rápidamente dicha en los primeros minutos, como algo así como lo que le llaman el lead a la hora de hacer un texto en un periódico, ¿no? Dale, por favor. Clave. ¿Quién mandó a matar al periodista Choy? ¿Por qué motivos y desde dónde está dirigido todo? Un delincuente que nos sorprende ofreciéndonos algo sin pedir nada a cambio. Solo diciendo que nos ha elegido, que no hagamos nada y que esperemos. Pero que esperemos ¿qué? 25 son las páginas manuscritas de puño y letra del propio Carlos Timaná que esta semana me envió a mí en persona. Él está recluido en el penal de Piedras Gordas. Otra cosa que después de tener claro que el reportero tiene que contar solamente hechos objetivos, que no puedes irte por las ramas, que no interesa más información de la que va a servir para que la historia sea bien contada, lo segundo es que nosotros realmente en televisión nosotros no hacemos sino contar emociones. Emocionamos a la gente con información, nunca con poesía, nunca con floro. ¿La emocionamos cómo? O sea, para empezar, hay dos tipos de periodismo que personalmente a mí le hacen daño a la sociedad y yo no quiero hacer ese tipo de periodismo y creo que un buen periodista no debería querer hacerlo tampoco, es mi punto de vista. Primero, el periodismo de farándula barato, el periodismo de modelitos que se meten con modelitos y que escarban entre las miserias de una cara bonita o de un drogadicto, un futbolista o de una hija de un compositor que se mete con un cubano, no sé. Y luego, tan dañino me parece como eso es el periodismo para periodistas, el periodismo demasiado ampuloso y demasiado snob, ¿verdad? Hacerle una crónica a la Ajinomoto, hacerle una crónica a la Inca Kola, cosas que realmente a la sociedad no le van a servir para hacer una mejor ciudadanía, para dar un mejor ejemplo. Pero nunca debemos dejar de lado que lo que queremos hacer es contar emociones. En este caso, lo que vamos a contar es la historia de un hombre que quiere narrarnos, desde su punto de vista, todo lo que él ha visto de un hecho que ha conmocionado al país. Pero él quiere hacerlo desde su propio punto de vista, quiere mostrarnos sus emociones, quiere contarnos cómo los mataron, por qué sentía él, qué veía, por qué él nunca ha matado a una persona, por qué él nunca ha asaltado un banco disparando una sola bala. Probablemente sea mentira lo que él nos está diciendo, probablemente sea verdad, pero desde un principio lo que vamos a decir siempre son información con emociones. Siempre eso es claro en la televisión. No podemos quitarnos esa idea porque si no lo que vamos a hacer es contar un texto que no va a tener vida o en todo caso vamos a contar algo que no tiene ningún tipo de información continua. Ahí. Y en estos documentos nos da su versión. La versión que según él explica cómo murieron Lucano y Puerto Rico, cómo se fugó del penal de Lurigancho y sobre todo, según él, por qué y quién mató al periodista Luis Choy. Timaná dice: no estoy pidiendo nada, ni que me hablen a mi favor para reducir mi posible condena. Lo estoy haciendo por mi promesa a mis compañeros Lucano y Puerto Rico, por los padres del periodista Choy y por su menor hija, para que sepan la verdad. Luego viene algo importante. Después de que ya hemos planteado emociones, le hemos emocionado a la gente. Hoy lo que vamos a ver es terrible. Tiene que ver con muerte, que es emocionante, porque a ¿quién no está muy vinculado a la muerte en algún momento? Con mucho dinero, con corrupción, con algo terriblemente
fuerte como son este tipo de historias. Segundo, tener clara la estructura del reportaje. Hay periodistas, hay perfiles de reporteros diferentes. Mi perfil es muy literario. A mí me gusta mucho la literatura, entonces lo que yo pretendo siempre es jugar con una estructura más o menos complicada, pero que sea muy entendible. Yo este reportaje lo corté en 5 partes. La primera se llama Pensamiento Timaná, y delineo la figura de Timaná sin entrar todavía a la historia. ¿Quién era este tipo? ¿Qué cosa es lo que me dice sobre Dios? ¿Qué cosa es lo que me dice sobre la literatura? ¿Qué cosa es lo que me dice sobre el Perú? De manera muy general para que vaya emocionándola a la gente. Para que no sea simplemente un asaltante de bancos, sino sea un personaje literario, un hombre que podría haber salido de la imaginación de Vargas Llosa o que podría haber salido de la imaginación de García Márquez. Porque finalmente esa es la chamba de una persona que cuenta historias. Y mi chamba además de informar, es contar una historia. Y es tener en vilo a la gente. Que la gente no me cambie el control, porque si no, perdemos. Así es la chamba de la televisión. Hacerlo siempre sin caer en los exabruptos de hacer farándula y todo eso, esto sí es válido, porque es un personaje que además tenía muchas cosas que decir. ¿Podemos avanzarlo un poco hasta la mitad, por favor? La estructura es una cosa que quiero yo incidir a la hora de que ustedes se sienten a hacer un reportaje. La estructura no puede ser complicada, perdóname, ahí nomás. La estructura en televisión no es, a la hora de hacer un reportaje de televisión, no, lo estoy diciendo muy rápido, podríamos sentarnos horas de hablar de esto, estoy tratando de resumirlo. No es como escribir un reportaje para un periódico. No es como escribir una noticia en una página web. Casi siempre no tenemos intros en un reportaje. No existe un buen reportaje que haya tenido una intro, el resumen del reportaje en los primeros 2 minutos. Porque en televisión lo que más cuenta es el tiempo. No hay cosa más valiosa que ganar tiempo. Entonces no podemos perder tiempo contándole a la gente lo que luego le vamos a contar, contándoselo 2 veces. La estructura básicamente es siempre. El inicio, el nudo y el desenlace, que es la misma estructura de un buen cuento de Maupassant, o de Poe, o de García Márquez, o no sé, o de Bolaño. Es la misma estructura siempre, eso no se va a repetir, no se va a diferenciar nunca. El inicio, planteamos al personaje, planteamos la situación, el contexto, de quién estamos hablando, en qué lugar estamos hablando y cuál es el problema. El nudo es cuando toda esta historia se retuerce, cuando el asesino mata a la mujer, cuando el asesino esconde el cadáver, cuando el político le pasa el dinero por debajo de la mesa al alcalde, o cuando la historia se complica. Y luego viene el desenlace, que no siempre es un desenlace positivo o negativo. En este caso, los elementos que tenía yo para armar este reportaje, lo único que tenía eran 25 cartas, porque no había nadie que me declaraba, no había nadie que me daba un byte o un on, como le dicen algunos. Entonces yo lo que tenía que hacer era leerme todas las cartas, sacar los puntos principales que me iban a servir para contar una historia y luego ir a buscar la historia, a buscar a los personajes que eran nombrados por este delincuente en sus misivas. Esta es una persona que estaba ligada a un robo, tenía que buscar a su familia, tenía que buscar al amigo, etc. Y ir metiendo bytes entre la lectura de las cartas para que pudiese ser entendible. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en este reportaje fue a cómo no hacerlo aburrido, porque lo único que teníamos eran cartas, porque no habían videos, porque no habían audios, porque no había más nada de Timaná salvo sus cartas. Entonces lo que tuvimos que hacer es armar toda una escenografía, sentar al reportero con una luz tenue, como si no hubiese dormido mucho, que lea las cartas de una manera como entre pausada, como misteriosa, y luego armar recreaciones del robo, etcétera, para que nuestra estructura tuviese sentido. ¿Puedes ponerlo, por favor? Everson Hitler Pongo se niega a contestar las preguntas. Lo raro es por qué su nombre aparece en una carta en la que un delincuente como Carlos Timaná explica
el robo al banco que está aquí al lado. Él dice que fue esta persona que nos acaba de botar de su Western Union quien le dio todos los datos para perpetrar el atraco en octubre del 2011. Una vez ocurrido el robo, Timaná explica lo que pasa. Una vez que salimos, subimos al auto y girando a la izquierda bajamos del auto para transbordar la camioneta de la policía, tripulada por el capitán Fuertes, teniendo como copiloto a un suboficial, el cual, al enterarse que habíamos robado, le dijo al capitán: yo hasta aquí te apoyo, tú estás robando el banco. En esos momentos... Ustedes se dan cuenta que el tipo le diga a uno, oye, yo hasta aquí te apoyo, eso no es informativamente vital. Pero eso a la gente la va a atrapar. ¿Por qué? Porque eso le puede pasar a cualquiera. Pónganse ustedes siempre en el lugar de los personajes. O sea, que sea un asesino no significa que ustedes van a hablar mal de él, o que sea un delincuente, un corrupto, no significa, porque eso realmente le podría pasar a cualquiera en unas determinadas circunstancias. Entonces, este es un personaje riquísimo para la televisión. ¿Por qué era rico? Porque era un gran delincuente que se había convertido en una especie de escritor. ¿Puedes llevarlo al final, por favor? Que quiero... Nosotros durante todo el reportaje estamos jalando una gran pregunta. Marcamos quién es el personaje, marcamos las cartas de Timaná, marcamos la mujer de Timaná, que era otro personaje ampuloso, que era una especie de vedetucha, de cono, que se había convertido en ratera también con él, y también era un gran personaje. Luego de eso hablamos de la muerte de Lucano y Puerto Rico. No sé si ustedes se recuerdan cuando entraron a una casa en Comas y asesinaron a los delincuentes y él fue el único que se salvó. Y siempre hay una pregunta que cada 2 o 3 párrafos siempre hay que reforzarla para que la gente no la pierda. ¿Quién mató a Choi? ¿Quién era el asesino de Choi? Eso es algo muy importante en la estructura. Hay puntos fundamentales en una historia que se tienen que ir repitiendo cada 2 o 3 párrafos para que ustedes puedan siempre ir jalando a las personas, como lo hacen en una crónica periodística también. Una crónica también más o menos se hace lo mismo. En este caso la pregunta era ¿quién mató a Choi? Y al final del reportaje no decimos quién mató a Choi. Queda en el aire. Eso lo vamos a decir en el próximo reportaje. Y Nicolás, con la capacidad que tiene él para contar las historias, lo dice. Bueno, entonces en la próxima semana, ¿puedes ponerlo al final, por favor? Un poquito al final. Inspiración que motivó el asesinato del periodista. Un poquito. Vamos a una pausa y volvemos con la segunda parte de este reportaje. Sí. Entonces es en la segunda parte. Hablamos primero de que no pueden existir cosas que no vayan más allá de la información y de las emociones, que lo que queremos realmente es emocionar a la gente, de que la estructura tiene que ser clara, y luego, pongo al final, y luego el desenlace, pon eso, por favor. El desenlace no siempre tiene que responder a la pregunta que tú has planteado al inicio, pero ya la gente ya te vio todo el rato, ¿no? Ya hiciste mucho rating y le diste a la gente lo que quería ver. La gente lo que quiere ver un domingo en la noche es diferente a lo que la gente quiere ver en los noticieros de todos los días. La gente quiere emocionarse, la gente quiere una historia, la gente quiere una novela. Eso es lo que quiere la gente. Esta fue la segunda parte del reportaje y cuando ya la investigación se hace menos novelera y nos hacemos más policiales y llegamos a descubrir al asesino, al empresario que mandó a matar a Luis Choi. Nos ganamos un super juicio con esto, hasta ahorita el juicio continúa, pero el hombre ya sigue siendo un súper sospechoso para la policía. Era un empresario ligado a un político fujimorista. Bueno, básicamente la historia este es un reportaje policial el que les he planteado. El inicio, el nudo y el desenlace, la estructura clara, no florear nunca. Él es el empresario que tenía vínculos que lo... Ahora, ¿qué era lo rico de esta historia? ¿Qué era lo realmente rico? Que este hombre aparentemente lo había mandado a matar a Choi porque Choi se metía a la cama con su exmujer y el tipo ni siquiera podía
concebir que su exmujer estuviese sacándole la vuelta con un hombre que era mucho menos adinerado que él y que además le conocía de secretos ligados al narcotráfico. Aparentemente esta era la historia. ¿Verdad o no? Era una gran historia y había que contarla. Bueno, terminamos con esto. Este es un reportaje que yo hice y que funcionó bastante porque tenía esos elementos emotivos para la gente. Estaba la foto en la que ambos estaban juntos, cuando él lo acababa de negar por un lado, entonces había que ser muy finos también a la hora de usar la información, no podíamos nosotros afirmar nada, teníamos que dejar que los personajes cuenten la historia, que ellos mismos nos vayan narrando, los amigos de Choi, que él mismo nos vaya narrando la historia, el fotógrafo que había trabajado con él, la periodista que había estado en el comercio, que ellos sean los que vayan hilando, armando la estructura. Y lo único que nosotros hacíamos era mantener el vilo, mantener el increyendo de la historia para que nunca pierda ritmo, nada más. Y al final, lo último que tienen que tener ustedes claro para armar un reportaje es el ritmo. No puede haber una buena historia contada si es que no tiene matemática, digamos, o sea, si es que no hay un ritmo en la edición. A la hora de escribir un texto no solamente suenan bien las bonitas palabras, ni la información precisa. Tiene que haber una especie de cadencia entre el byte que alimenta el texto que viene, el silencio que tiene que comunicar a veces más que una simple palabra, o la música que tiene que comunicar más que un simple texto. A veces hay reporteros que cometen el error en que la persona, tú le preguntas a la chica y le dices, o al hombre, le dices, ¿es fácil matar? Y el tipo te dice, sí. Y hay un silencio antes de la pregunta. Normalmente el editor lo que hace es, por motivos de tiempo, plac, te corta, te edita y te pega. Pero ese silencio es riquísimo en la televisión. Ese silencio te puede contar mucho más que si el tipo te soltase toda una gran mentira elaborada. Ese silencio, ustedes sean muy cautos. Y aquí les doy otro secreto nuestro, de todos los reporteros que han pasado, desde Beto Ortiz hasta el último que ha ingresado la semana pasada. Todos entran a la televisión sabiendo esto, que el centro de un reportaje, que el secreto para armar una gran historia no está en la edición, porque tú a la edición ya entras con toda la historia en la cabeza, lo único que haces es sentarte con tu texto, o algunos que no escribimos, yo por ejemplo no escribo, lo que hago es hacer una estructura muy rápida, pero no está ahí, tampoco está a la hora de grabar, no está ahí. Cualquiera, Roberto Ramírez, que es un gran reportero, tú lo ves a la hora de cantar, el tipo es sequísimo, no sabe ni hablar, no sabe ni caminar, pero es un gran reportero. ¿Por qué? Porque el secreto de todo reportaje está en el pauteo. A la hora de ustedes sentarse con sus cintas o con su memoria y ponerse a pautear todo lo que han grabado. Es una chamba dura, porque puede durar horas, puede durar 4 o 5 horas, a veces no van a ver a sus enamoradas o a sus enamorados, van a dejar de viajar, por ahí está mi enamorada, ella le puede dar fe, pero van a ustedes a encontrar la historia ahí. ¿Por qué? Porque van a encontrar los silencios, van a encontrar los bytes, van a encontrar los estornudos, van a encontrar la mirada. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a poder armar el texto. Observe, esta mujer que se toca el cuello, ustedes saben que en el momento que una persona está así es porque está angustiada, porque tiene un problema. Entonces, a partir de ahí, ustedes ya pueden armar el texto. O no se han dado cuenta, ustedes estaban entrevistando y por detrás pasa su hijo y le jala, digamos, el saco y le dice algo al oído, le pasa un papel. O en el video policial hay un atropellado y en el momento del atropello el otro testigo está mirándolo desde... Hay diferentes elementos que ustedes pueden usar para contar una historia que no se dieron cuenta en la cancha y que no se van a dar cuenta a la hora de editar, porque a la hora de editar es muy rápido, el tiempo es muy corto, el productor te está llamando, te está diciendo que tienes que tener tu nota lista a las 4, que el director Nicolás te llama, que cómo va, que no te olvides de poner... No tienes tiempo para pensar. A la hora de pensar es cuando tú estás pauteando, sentadito, y te vas dando cuenta de este tipo de fotos, de ese tipo de miradas. Tú ya te vas ideando cómo vas a armar la historia. Vas a saber que el editor lo que tiene que hacer es un par de zooms acá. Sabes que el texto que tú terminas tiene que empalmar directamente con este byte. Eso es sobre todo a la hora de hacer un reportaje tan novelero, policial como este, que sabes que va a tener mucho éxito y lo que tienes es dinamita pura.
Pero también hay otro tipo de historias que tú sabes que van a ser dinamita pura y no necesariamente por un robo, por un asesinato, sino por algo nunca antes visto. Como por ejemplo irse de viaje al otro lado del mundo y mostrar cosas que no se ven en Lima, que es otro reportaje que les quiero contar. Que hay muchas cosas diferentes, pero que siempre se respeta lo mismo. Siempre el pauteo es lo principal, siempre hay un inicio, un nudo y un desenlace, y siempre se comunican emociones, además de información. Ojo, las emociones no es una poesía, no es que vas a poetizar y vas a decir el rojo atardecer o la linda chica. ¿No? Vas a hacer otra cosa mucho más diferente, que es acercarla a la gente, pero no la rompen en Dubái, es acercarla a la gente con cosas que a ellos mismos le podrían pasar, a veces sin ni siquiera decirlo, a veces los personajes mismos se van a encargar de hacerlo. En este caso, la gran emoción es la riqueza desmedida. Y ahora les cuento, perdón, antes de comenzar, ahora les cuento otro secreto, les estoy dando varios tips importantes. Todo buen reportaje se resume siempre a una frase, que es un titular, ni siquiera es un titular. Lo anterior era muerte, ni siquiera muerte, era sicariato, era riqueza, sicariato, narcotráfico. O sea, básicamente es periodista es muerto porque le ponía los cuernos a un empresario que era narcotraficante. Esa es la idea principal. Y siempre, no hay más. Eso es lo que tienes que tener claro a la hora de sentarte a editar. De esa idea tú no puedes salir, no te puedes ir a otro lado, no vas a contar cosas que estén fuera de esa idea. En este caso, la idea principal es la riqueza desmedida que existe en un lugar que se llama Dubái y al que probablemente muchos no vamos a acceder o no vamos a poder acceder en mucho tiempo, de acuerdo a cómo les vaya a cada cual. Dale. Eso ya es atractivo porque ¿quién no quiere ser millonario y vivir así, no? Sube el volumen, creo. 15 años de edad con el edificio más alto nunca antes construido por la mano del hombre. Es el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Wow. Realmente es impresionante. Y no contentos con eso, abajo está el mall más grande del mundo. Una metrópoli en donde existe el único hotel 7 estrellas del mundo, cuya noche cuesta $10.000, una cena para uno, 300, y un trago, quizá, $200. Aquí, quienes compran 20 millones de maquillaje al año son musulmanas de riguroso negro que apenas muestran los ojos. Ellos debajo usan ropa súper cara, la que quieran, porque se dan su gusto. ¿Y solamente para quién es? Ellos se la quitan en su casa, delante de amigas de mujeres o delante de sus maridos. Una urbe con edificios de 100 pisos alzados en un par de meses, con autopistas de hasta 9 carriles, cuyo mercado central, en vez de juguetes chinos, ofrece tras las vitrinas oro de 25 quilates, incluido el anillo con diamantes más grande del planeta. Pesa aproximadamente 70 kilos, tiene 615 piedras preciosas y está valorizado en aproximadamente $3 millones. Emoción ahí. No te estoy hablando del lead, del cómo, cuándo, no sé qué tonterías más. Eso no funciona en la televisión. Esto funciona. Información, pero emoción también. O sea, continúa. Ustedes van a ver que los textos no son floro. No es porque lo haya hecho yo, lo puede haber hecho otro reportero también. Pero esta es siempre la clave para hacer televisión. De las islas artificiales, de los palacios color arena y también ahora la meca de la moda top en el universo. Estás ahorita parada en un lugar estratégico y quedas perfecto con ese edificio que está ahí atrás. ¿Lo conoces ya de cerca? No, es que el edificio se parece muy bonito conmigo. Va muy bien, ¿ah? Ah, gracias. Por eso estamos acá. Si aquí ya antes se habían impuesto gigantes como Roberto Cavalli o Oscar de la Renta, quienes después vestirían a estrellas como Cristiano Ronaldo o Jennifer López, ahora hoy los que desfilan su arte en Dubái son peruanos. Un chiclayano y una limeña, Lucía Cabero Belaunde. Nos habían invitado a ir a Dubái. Esto es el inicio del reportaje. Luego de eso va a venir el nudo del reportaje. No es el muerto, no es el político, no es el alcalde, el presidente regional, no. Pero sí es un nudo también,
porque vamos a empezar a contar la historia. ¿Cómo la contamos? Siempre, desde el inicio hasta el final, aunque parezca tonto. Llegamos, nos presentamos, oye, ¿dónde estamos? Sí, ¿qué hora es? ¿Es esta hora? Etcétera, y vamos avanzando en la historia. Y el tipo nos va contando, nos va diciendo, esa es la avenida, ese es el lugar, etcétera. Y al final, el nudo es obviamente la pasarela que ocurrió esa noche. Perdón, el desenlace es la pasarela donde están las chicas lindas y es la razón de nuestra visita. Pero la razón de nuestra visita había sido la pasarela, pero en realidad no había sido esa. Nosotros lo que queríamos era ir a conocer Dubái y subirnos a los edificios y subirnos al helicóptero y mirar las torres y mirar las mujeres hermosas y los vestidos. Entonces, al final, la pasarela de estos dos supermodistas peruanos, que son súper talentosos, era solamente una excusa. Fue los 2 últimos minutos. Ellos estuvieron contentísimos porque aparecieron en la televisión, pero nosotros realmente no le hicimos el reportaje a ellos, aunque digan rompiéndolo en Dubái, aunque diga peruanos exitosos. El reportaje era Dubái, ¿no? Entonces, eso era lo que no podíamos dejar de sacarnos de la cabeza, que existe una idea clave en un reportaje y era la riqueza de Dubái. Ahora, pon el último para que vean. Sí, ese de ahí. Todo el mundo hablaba del Mundial, todo el mundo quería saber qué cosa ocurría en el Mundial. Este reportaje fue uno de los más vistos en Perú también. Ponle pausa. Fue la segunda semana del Mundial y tuvo un rating de 15 puntos. Es enorme. Magali hace 16, 17 con las chicas, pero con este reportaje en particular hicimos 15. ¿Por qué? Porque le mostramos a la gente lo que nadie había mostrado. Porque todo el mundo mostraba la pelota, el gol, la cara bonita, el cuerpo, el trasero, la playa. Todo el mundo estaba mostrando eso, pero había algo que nadie había mostrado. Ese fue un talento de Nicolás que la vio clarita. Dijo, oye, Fabricio, métete a una favela. Pero es peligroso. Métete, tienes que meterte. ¿Por qué? Porque nadie lo está haciendo. Nadie lo había hecho, tenías que meterte. Ahora, ¿por qué? Ahora, ese es el último punto importante a la hora de tener un reportaje, que tienes que estar siempre un paso más adelante, porque la competencia de televisión es caníbal, ¿no? O sea, no es como ni siquiera, o sea, es realmente caníbal. Porque puedes estar una semana arriba y a la semana siguiente te ganan y fuiste, dejaste de existir. Tu trabajo existe los 12 minutos que duró el reportaje y de ahí al lunes siguiente es una historia diferente, partes de cero, tienes que comenzar a subir otra vez la cuesta, subes, editas, sale tu reportaje y al lunes siguiente eres cero otra vez y tienes que comenzar otra vez con un nuevo tema, investigar de cero, y así, siempre es así. Esta semana ganamos porque hicimos lo que nadie había hecho, nos metimos a una favela y contamos la historia como teníamos que contarla. Tuvimos claro que lo que teníamos que hacer era informar, que lo que teníamos que hacer era no florearla a la gente, porque la gente no quiere floro, que había que contar una historia, una estructura correcta, con un inicio, con un nudo y con un desenlace, y que luego teníamos que mostrar esto, ¿no? Esto hicimos, ponlo un ratito para que lo vean, para pasar luego a las preguntas, porque creo que ya estamos. Viernes 4 de julio, fiesta nacional en Brasil. Una de las arterias que le da vida a este país es esta, la avenida Atlántico en Copacabana. Perú, Brasil. Cuenta por qué la Copa del Mundo a la mitad de este país parece no haberle caído muy bien. Ese cambio del texto y entra el ambiental de los tambores, eso ya es un quiebre, ahí entramos a la madeja, a empezar a anudar la historia. Ya la planteamos, ya dijimos que estamos en el Mundial, que hay una fiesta, pero que hay otro lado de otro Brasil, que pese a haber gastado 40 millones, etcétera, acá la gente se sigue muriendo de hambre. Hasta por acá vamos a anudar toda la historia. ¿Cómo la anudamos? Desde que entramos a la favela y discurrimos por las callejuelas, encontramos personajes y salimos. Al final, el desenlace es un reportero sorprendido, ¿no? Ahora, dos cosas. Yo llegué a ser reportero de la televisión. Es difícil llegar a un programa dominical y trabajar con Nicolás, que es, digamos, el que inventó esta situación. Cuando él me contó una vez, me dijo que
Antes de la revista dominical, que fue uno de los primeros programas periodísticos que hacían ese tipo de reportajes, los reportajes eran muy secos. No había una estructura muy diferente a la que se veían en los noticieros. Eran cosas muy secas. Entonces, él se junta con su equipo, que estaba Beto Ortiz, estaba Alamo Pérez Luna, estaba Mauricio Fernandini, estaba Roxana Cueva, que ahora es directora de Panorama y conduce, y los envía a hacer un taller de teatro y los envía a hacer un taller de cine. Una semana se fueron a Cuba, en vez de tener vacaciones, se fueron una semana a hacer un taller de teatro y otro taller de cine. Porque él me cuenta que se cayó en la cuenta que lo que la televisión no tenía en esa época era ese elemento de novela. Él más o menos es quien crea este formato. Lo que les he contado, en resumidas cuentas, es el formato que se usaba desde la revista dominical. Ahora ha mejorado porque hay más técnicas de edición y los elementos que podemos manejar son mejores. Pero básicamente es eso lo que él descubrió y me parece que ese es el gran aporte que le ha dado Nicolás a este tipo de programas. Que la gente quiere informarse, pero sobre todo la gente quiere escuchar una historia. Quiere una historia, no quiere el texto, por si no, que lea un alegato policial o que se vaya al Poder Judicial y que lea un texto, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, yo llegué a hacer esto porque soy apasionado, porque busqué desde el inicio lo que yo quería hacer, porque no me conformé con hacer derecho, porque no me conformé con estar en Perú 21, porque no me conformé con estar en Reporte Semanal, porque no me conformé con estar en Panorama, porque yo quería llegar a trabajar en un programa como este y luego quiero llegar a trabajar en un programa más grande y luego quiero hacer cosas más grandes. Es decir, nunca dejé de apasionarme, nunca dejé de buscar lo que yo sabía que tenía dentro desde que estaba en la universidad. Es lo mismo que les digo a ustedes. Es difícil porque la carrera de periodismo es una carrera que no tiene muchas vacantes que te puedan permitir hacer cosas como esta, pero sí se puede. A mí, yo no entré con vara a la televisión. Permítame, dame un minuto porque creo que esto es importante que ellos lo sepan. Un día yo estaba escribiendo un texto horriblemente aburrido en Perú 21, era una tripa de 300 caracteres, y me decía, ¿qué hago acá? Estoy haciendo esta tontería. Y me entra un mail que estaba dirigido al gobierno regional, que era una campaña sanitaria. Pero el mail, en cadena, se lo habían mandado a un montón de gente. Y estaban directores de programas, estaban reporteros, estaban productores de América, de Frecuencia, de ATV, de Canal 5, del Comercio, de Pensa, de todos lados. Entonces lo que yo hice fue, busqué a gente que más o menos yo sabía que era directora de 90 segundos, directora de tal, y les mandé un mail a todos, oculto, y solamente cambié los nombres. Pero fue una cosa que yo le escribí desde el corazón. Dije, ¿sabes qué? Lo que yo quiero hacer es televisión, te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y a todos les decían lo mismo. Tu chamba, pero en realidad era gente a la que yo sí seguía, ¿no? Eran 3 o 4. Nunca me contestó nadie, sino 6 meses después. Me llaman y me dicen, Fabricio, ¿quieres? Te habla Germán Arita, productor de Reporte Semanal, queremos que vengas para que te hagan una entrevista. Y yo dije, al toque, dije, no, yo como asistente no puedo, porque en el comercio me pagan más o menos y con lo que yo me pago la carrera, así que no podría. No es para asistente, es para que vengas como reportero. Y lo hice y porque nadie me llamó. Simplemente vieron sí se puede. O sea, yo mandé el currículum y a mí me aceptaron así. Así fue como yo entré. A mí nadie me llevó, no hubo una persona que me tocó, que me dijo, oye, este es mi recomendado. No pasó eso conmigo. Con otras personas puede haber pasado, pero conmigo no. Conmigo esa es la firme. La firme es esa. A mí me llamaron y me dijeron, entra. ¿Y por qué? Porque hemos leído tus textos, porque escribes bien, porque creo que te desenvuelves bien, eres un tipo que habla, que no se chupa, te vamos a dar la oportunidad. Tuve la suerte. Si yo la he tenido, la pueden tener ustedes también. Yo creo que no pierdan eso porque eso es fundamental para un periodista. Ahora, si quieren, me pueden hacer algunas preguntas. Bueno, chicos, antes de entrar a las preguntas, quería yo hacerte una pregunta sobre un concepto muy dado en la televisión, que es el stand-up, ¿no? El stand-up, ¿en qué momento es importante? Bueno, la presentación en cámara, la entrega, ¿en qué momento es importante? Sí va a informar. ¿Cómo se estructura y cuál es el objetivo, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor el stand-up lo utilizan simplemente para poder hacer figuritismo, sobre eso, ¿no? Debe haber algo bueno que ustedes sepan. Nosotros trabajamos una secuencia que creo que el próximo año va a volver, que se llama 5x24. No sé si la habrán visto. 5 días, las 24 horas viviendo una vida que no es tuya. Por ejemplo, y ahí hacías mucho stand-up, porque estabas constantemente estabas interactuando con la cámara y mostrabas el vaso y decías, me lo tomo, no me lo tomo, pero está sucio, y mirabas y tenía que haber mucha emoción, ¿verdad?
Creo que ahí yo me di cuenta de algo. Creo que el stand-up o la presentación en cámaras o aparecer tú es solamente necesario si es que tú le vas a decir algo que no lo puedas decir con el texto o que no lo puedan decir tus entrevistados. Tú no importas. O sea, el reportero no importa mucho a las finales. Tu cara no importa mucho, por muy bonito o feo o atractivo que seas. Si me dejo la barba, no, eso no importa en la televisión. Si tú en el stand-up vas a decir algo que solamente lo puedes decir tú, que no lo va a poder decir la otra persona y que en el texto va a sonar muy frío. Por ejemplo, si tú vas a hacer un stand-up, Roberto Ramírez hizo un stand-up genial, que tenía que ser un stand-up. El tipo estaba yendo de Trujillo a Chiclayo y en esos caseríos ve un burro. Y él estaba haciendo un reportaje sobre un alcalde corrupto que era medio idiota, que no hablaba bien, que tenía quinto de primaria, ¿me entiendes? Entonces el tipo ve el burro y ¿qué cosa es lo que hace? Le dice al chofer, oye, párate, aguanta. Párate, se baja, pone el burro de fondo y se pone a hablar del alcalde. Sin mencionar al burro, obviamente, pero tenía el burro de fondo. ¿Qué cosa es eso? Es genial. Porque habló el señor Fabricio Escajadillo, alcalde del distrito de tal, asegura que no han hecho bien las cosas, con quinto de primaria, que no, y le ponen el baile, el tipo no puede hablar bien, habla así todas las cosas, y vuelven otra vez al stand-up y le dice, este hombre que se habría robado 3, 4 veces, es una persona que realmente parece no estar en sus cabales, tenía el burro atrás que masticaba. Eso es genial. Ese stand-up tenía que ocurrir, ¿no? No podías decirlo con un texto y tampoco podías decirlo con un byte, ¿verdad? Ahí sí funciona el stand-up, yo creo. Pero no va a funcionar el stand-up si tú estás en la punta estás entrando y dices, en este momento nos encontramos en la favela de Río de Janeiro, una favela que tiene 300.000 personas y que en este momento está abandonada. ¿Eso para qué lo vas a decir tú? Eso que lo digan los entrevistados. Pícalos a la hora de la entrevista. Diles, ¿estás seguro que cuántas personas viven acá? 300.000. ¿Y hay luz? ¿Hay agua? No, acá no tenemos nada. Y se empiezan a hablar, déjalos que ellos hablen. Pícalos un poquito y que ellos te digan. No es importante que lo digas tú. Porque la gente ya te conoce, sabe que tú eres un peruano, quien sea que seas, no estás viviendo esa situación. El stand-up funciona si es que vas a poder decir algo que nadie más lo va a decir. Ahora, en algunos instantes, hay algún tipo de reportajes en los que sí funciona un stand-up más o menos elaborado, cuando, por ejemplo, estás en un viaje, como el de Dubái. Ahí sí tú tienes que pararte y decir, este es el Burj Khalifa, ¿no? Este es el puente, pues no sé, el más grande del mundo. Mira qué hermoso esto. Estás con otra. Ahí sí funciona porque es una cosa muy rara. Si vas a hacer un stand-up como ese, asegúrate de tener claro lo que vas a decir y tener la información clara. Si posible, escríbelo. Escribe tu stand-up desde el inicio hasta el final. Y siempre con información. No digas las. O sea, no actúes de algo. No digas lo que te salga en el camino. La idea clara y la información clara desde el inicio, y así va a ser mejor. Personalmente creo que yo no quiero hacer muchos stand-ups ya, no me gusta mucho hacerlos. Pero, por ejemplo, en este stand-up que hiciste al comienzo mostrabas los documentos, claro, o las cartas, ¿no? Es que ahí ya no tenía otro elemento, porque no lo entrevisté a Timaná, no podía entrevistarlo a él, estaba prohibido. ¿Y quién más va a leer las cartas? O sea, o era yo o Nicolás, pero Nicolás ya aparecía al inicio, entonces tenía que hacerlo yo. Ahí sí funciona, porque es la única manera. Era muy aburrido, además, leerlo con un texto, con un audio, leer la locución y vestir sobre la locución los papeles que vayan pasando. Iba a parecer, no sé, pues, diálogo, ¿no? Del antiguo, así, de los programas esos antiguos. Iba a parecer una cosa muy aburrida, ¿no? Entonces, mejor, mételo al reportero. Yo hicimos una trampa para hacer ese reportaje. A mí me levantaron en la madrugada. Me levantaron como a las 2. El editor me dijo, ya, ok, levántate. Y así me dormido, así leí. ¿Por qué? Porque ahí aparece, y ahí funciona lo que aparece ahí. El reportero está, Timaná dice, ¿no? Y le dijo que no, él dijo que sí. No era porque yo estaba actuando, era porque realmente estaba cansado. Pero iba a funcionar en la televisión. Estaba ojeroso, medio despeinado. Así sí funciona, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Sí? Hola, Fabricio. Quisiera agradecer tu presencia acá en Comunícate. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cuál es la característica que debe tener un reportero, ¿no? La característica clave que diga, no, esta es la principal.
Mira, hay muchos perfiles de reportero. Está el reportero, está Cristian Sotomayor, que es un tipo que se mecha con los choferes. Está Roberto Ramírez, que el que le comenté, es un tipo callado. Hay muchos perfiles, pero todos son apasionados. Uno, con la verdad, con lograr encontrar una verdad y con o sea, esta es mi vida. O sea, yo no puedo, no estoy acá por el sueldo, sea bueno, sea malo, no estoy por eso. De verdad estoy porque esta es mi vida, ¿no? O sea, eso es lo que conversamos el otro día con Nicolás. O sea, Nicolás me decía, es lo único que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa, es nuestra vida. Eso es, el reportero tiene que tener pasión, tienes que estar dispuesto a que vas a terminar con tu flaca, que no vas a ver a tu mamá, que te van a tirar agua sucia, que te van a gritar lo que sea, pero esto es lo que tú quieres hacer. Ese fuego que tienes adentro, eso lo tienen todos. Algunos son más formales, algunos son más habladores, algunos son más dicharacheros, algunos entran, algunos planean en la estructura desde antes, algunos son un poco más vehementes y lo hacen en la cancha, pero siempre todos son apasionados. Yo no conozco un reportero que no lo sea, todos lo son, sin excepción. ¿Cómo estás? Mi nombre es Vanessa Centurión y la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué experiencia la más peligrosa que hayas vivido dentro de los reportajes que has hecho? Bueno, bastante peligroso es irte por la sierra y manejar toda la madrugada y que el chofer no se duerma al lado de precipicios. Eso es muy peligroso, pero a la hora de armar un reportaje, yo recibí amenazas cuando estuvo en boga el tema del hijo de Carlos Burgos. Cuando matan al hijo de Carlos Burgos, nos metimos fuerte en el tema. Incluso llamamos al alcalde varias oportunidades al estudio y él se compró el pleito. Y a nosotros nos enviaron, a mí personalmente, los sicarios, los mandamases del tema de los terrenos ahí en San Juan del Lurigancho nos buscaron. Tuve que cerrar el Facebook un tiempo, me tuvieron que mandar de viaje a Brasil. Estuve como un mes ahí, justamente. No fue por mi cara bonita, porque sea el mejor reportero, fue porque tenía que estar un poco lejos del Perú un mes. No, fueron 22 días. Básicamente fue esa la época, ¿no? Miguel Flores, te saluda. Una pregunta, bueno, dos preguntas en realidad. ¿Cuál es tu reportaje más emblemático? Yo recuerdo un reportaje que tú hiciste sobre el terrorismo y la falta de educación en Ayacucho. Y bueno, eso era lo que yo recuerdo más. Y la otra pregunta, ¿qué opinas sobre el futuro del periodismo? En este caso que se llama el periodismo 2.0. Es una buena pregunta esa. A mí me gusta mucho un reportaje que yo hice que se llama Yo soy reciclador. La idea era hacer un 5x24 de reciclador, pero no funcionaba mucho como 5x24 porque siempre era recoger basura, meterla, vomitar, era muy repetitivo. Entonces ayudamos a una persona que realmente fue un gran personaje, que hubo mucha ayuda, se llama Eduard Julka. Pueden buscarlo ustedes, se llama Yo soy reciclador, es un muy buen reportaje. No porque lo hice yo ni porque estuvo bien hecho, sino porque ayudamos a la gente, o sea, la ayuda que logramos para que ese tipo salga de la pobreza, le diesen chamba, lo cambiaran de casa, le dieran a sus hijos ropa, comida, etcétera, fue bien bacán. Eso creo que fue bien. Ahora, el futuro del periodismo, bueno, yo no sé cuál será el futuro del periodismo, pero el futuro del reportero es claro. El reportero es un tipo que ya no solamente tiene que saber agarrar un micrófono, sino tiene que saber editar, tiene que saber agarrar una cámara y hacer cámara. Tiene que manejar todos los recursos. O sea, eso no es floro, de verdad. Digo, no es que me la quiera dar de muy sabio. Así es como tiene que ser. En el futuro y la televisión. En el Perú todavía no va a llegar, pero va a llegar en algún momento. La televisión va a desaparecer. Y lo que va a existir van a ser medios virtuales, en donde tu programa va a estar colgado y la gente va a poder acceder a toda hora. Y vas a ser tú el que va a tener que editar, vas a ser tú el que va a tener que armar la estructura, el que va a tener que ponerle la música, el que va a tener que ir a entrevistar, el que va a tener que conseguir las fuentes. Eso es ser. Entonces, creo que ese es el futuro del reportero. El futuro del periodismo está ligado al futuro del periodista. Sí, el periodismo un día va a desaparecer así como lo conocemos, pero siempre va a tener que existir. Se van a unir todas las maneras de hacer periodismo, el periodismo escrito, el periodismo visual, la web, todo va a estar fusionado en uno solo. Los reportajes van a ser
probablemente más cortos de lo que son ahora, porque la web no te aguanta un reportaje muy largo probablemente, la gente quiere cosas más picadas, entonces vas a tener que tener la capacidad para contar la historia de Dubái no en 11, sino en 6, de la misma manera y con la misma intensidad. Eso es más yuca. Luis Pasteur decía que en una carta, esa es una cosa que siempre me acuerdo a la hora de hacer un reportaje, él decía, te escribí una carta larga porque no tuve tiempo de hacer una carta más corta. Pónganse a pensar en eso. Hacer televisión es más difícil de lo que ustedes creen. Es realmente tranca. Y eso te lo digo yo, que yo quería ser escritor y quería chambear en el comercio y estar en etiqueta negra. Cuando me entré a la televisión dije, bueno, esto va a ser fácil. No. Fue muy tranca. ¿Por qué? Porque contar una historia bien contada, contar la historia bien contada, no es fácil en un reducido tiempo y que tengas todos los elementos. Entonces el futuro del periodismo es eso, es hacerlo todo. Saber hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Fabricio, quiero hacerte una última pregunta, aprovechando la coyuntura. El tema del tono. Tú en tus reportajes, el tono de voz. ¿Qué importancia tiene? Bueno, personalmente te conozco y desde la época de estudiante tú tienes ese tono en el aula, pero creo que no ha cambiado. Tiene que ver con la pasión. Tiene que ver con que cada estudiante o cada... ¿Me dice el tono a la hora el tono de voz, la dicción, vamos a decir, los matices que tú normalmente muestras en los reportajes. ¿Es un sello que diferencia, que tú buscas? ¿Crees que debería hacerlo cada reportero? ¿O es una cuestión que tiene que ver con la pasión que uno pone en su trabajo diario? No, yo creo que es algo profesional. Te lo respondo con lo que decía Álamo Pérez Luna. A Álamo Pérez Luna no le gustaba que le musicalicen los textos. Él odiaba eso. No le pongas música, no le pongas nada. Y una cosa incidental muy pequeña. ¿Por qué? Porque su voz era la voz de Álamo Pérez Luna. Y la manera de contarte la historia solamente te la podía contar así Álamo Pérez Luna. ¿Por qué? Porque le daba el silencio cuando tenía que dárselo, porque le aceleraba la locución cuando tenía que hacerlo, porque le daba el tono de misterio cuando tenía que hacerlo, porque simplemente era serio y parco cuando tenía que hacerlo. Ese es un sello personal que cada reportero busca. Bueno, están los reporteros de farándula, que te hablan y te dicen y observen y bien, es magal. También eso es prehecho y también funciona para el público que ellos quieren captar. Pero la locución es una cosa importantísima. Beto Ortiz tiene una locución muy... O sea, ustedes busquen sus reportajes y es un tipo muy correcto a la hora de hablar. No es el Beto que nosotros conocemos en las entrevistas, pero funciona. ¿Por qué? Porque sabe cómo contar la historia, sabe cómo darle el silencio, cómo darle la pausa, cómo subirle el tono, cómo bajárselo, cómo simplemente ser él, serio o no serlo. Eso es de cada reportero, cada uno lo va buscando, ¿no? Bien, Okay. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta más, si no ya... Bueno, Fabricio, agradecerte por esta visita a nuestra carrera de comunicaciones, por esta charla tan distendida, además porque hemos rescatado uno de los perfiles valiosos que uno piensa que ponerse frente a una cámara es fácil, ¿no? Pero ser reportero o buen reportero de televisión no es fácil porque tienes que tener también ciertos perfiles como estar documentado, ser responsable con la información que tienes, tener este olfato periodístico, ese sentido periodístico que es un poco comparable como si un carpintero no supiera distinguir entre caoba o nogal, ¿no? Sino que hay que saber dónde está la noticia, como dicen en el argot, dónde está la pepa. Exacto. Y saber cómo vamos a transmitir esta noticia para que sea emocionante, para que emocione al público, ¿no? Y tener este sentido, estos principios de responsabilidad, la pasión, de versatilidad, ¿no? Y de poder documentarse. Muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido la última sesión de Comunícate 2014. A todos ustedes, gracias por toda esta semana que han podido participar activamente con sus presencias, con su pregunta. También, bueno, hemos tenido aquí grandes personajes, grandes profesionales del mundo de la comunicación que nos han dejado valiosos aprendizajes, pero yo quería rescatar quizá por ese sentido de pertenencia a uno en especial que hemos tenido el día miércoles, que han sido
los chicos egresados de la universidad, que no solo nos han dejado un valor académico, un aprendizaje académico, sino también nos han dejado un aprendizaje humano, que es esa gratitud con su alma mater, y es bonito reconocerlo, lo hemos estado hablando en interno, ¿no? Bonito que los chicos, siendo tan profesionales, también estén agradecidos con su universidad. Espero que para todos ustedes, sobre todo los alumnos, haya sido de total agrado durante toda esta semana. Gracias también a todo el equipo de comunicaciones que hemos trabajado desde antes, ¿no? No solo esta semana, sino desde antes, tratando de que este evento sea lo mejor posible para ustedes. No solo el evento en sí, sino también la transmisión del evento que hemos hecho posible en vivo, se estaba viendo en vivo a través de tanto de Frecuencia USIL, nuestra radio online, y a través del canal online USIL TV. Gracias a todo el equipo y bueno, esperamos que el 2015 Comunícate mejore las expectativas y que también podamos tener un feedback con ustedes para ver qué cosas necesitan, qué cosas quieren escuchar. Hoy ya damos por concluido este Comunícate 2014. Los invitamos a degustar unos bocaditos ahí. Sé que es viernes, la hora ya nos recibe y además feliz día también como peruanos, feliz día de la canción criolla. Gracias por todo.